Las declaraciones que constan en el expediente, presidente, dicen: sos súper sexy, te adoro, te amo mi princesa, te pido vengas a casa sin que nadie se entere para besarte desde la punta de los pies, quiero sentir tu cuerpo. Este señor, cuando se dicta el dictamen, ¿qué le dice uno de los intervinientes como el miembro del tribunal de sentencia? Me permite, presidente, que lea, porque voy a hacer una sola fundamentación. Adelante, señora senadora. Y después ya me callo. Dice el señor magistrado: felizmente no se probó que vos le metiste tu pilín en su vagina, pero para nosotros, de forma unánime, sí se probó una cosa: que hubo abuso sexual, porque está probado que vos le besaste, le frotaste, eyaculaste por ella, que le metiste tu pilín en su boca. Para nosotros eso quedó probado, expresó Jiménez durante el juicio, según se publica en uno de los periódicos. Y luego, para aclarar sus palabras, dice: pero felizmente la víctima no tiene que sufrir el trauma. Bueno, parte de lo que manifestaba con ese tono comprensiblemente indignado la legisladora y ex ministra de Salud Esperanza Martínez esta mañana en la sesión de la Cámara de Senadores. Este asunto que nos remite a un fallo judicial aberrante de una situación absolutamente distorsionada que sucede en un espacio que tiene que ser sagrado para nosotros, el espacio escolar, ahí donde confiamos la formación de nuestros hijos, su formación intelectual, el acopio de saberes, la formación de su carácter, su comprensión del mundo y sus interrelaciones bajo la guía amorosa, responsable y ética de quienes tienen autoridad en aula. En este caso, la autoridad en aula era un docente de 54 años de edad que logró hacerse del número de teléfono y subsiguientemente de WhatsApp de una alumna de 11 años a la que hablaba en esos términos. Y esto nos lleva al tema de la relación entre docentes y alumnos y a veces la propia comunidad educativa a través del celular. Nosotros que querríamos que haya una riqueza o un elemento digital enriquecedor de la educación, de repente nos encontramos con el lado oscuro de la fuerza, de cómo esta facilidad digital se convierte en una negatividad muy sórdida como en este caso. Y vamos a hablar, agradeciendo la generosidad de su predisposición, con una de las personas que más saben de educación digital en Paraguay, la doctora Sofía Scheid, que es una especialista en educación digital, que es prácticamente una evangelista de la digitalización de la educación, es decir, de la mediación digital en los procesos de aprendizaje, que no debería confundirse con el celular y el WhatsApp como un método de valor pedagógico. No confundamos eso, pero también hay una mediación digital, en una presencia o una distorsión digital en el aula y las relaciones interpersonales entre docentes y alumnos. Doctora Sofía Scheid, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Quique, y a toda tu audiencia. Estuve escuchando el relato y de verdad es gravísimo. Y aquí hay un órgano responsable que es el MEC, el Ministerio de la Niñez, porque nosotros tenemos la obligación del espacio seguro. Y si ese espacio está intermediado por un dispositivo que no le fue proveído por el MEC, en este caso a la niña, y sí proveído por los padres, pero de igual forma y con mayor fuerza debe marcar una medida contundente con el profesor. Inmediatamente se debe ser removido a este docente de los escenarios de las escuelas donde por ley tenemos que generar un espacio seguro. Y ya que metiste la intermediación tecnológica en las relaciones,
Es sumamente grave esta manipulación de un profesor a una niña de 11 años. ¿Por qué, Quique y audiencia? Porque, como decía la que me antecedió, siempre, inclusive escuchamos, seguro que la nena está muy desarrollada. Queremos encontrar la culpa al lado más frágil, y en este caso la mujer, porque puede ser un varón también. Usamos un término dentro de la salud que es la pedofilia. Es un término de la salud que viene a describir la excitación de un adulto ante un niño. Eso es una enfermedad mental que debe ser penada y el niño y la niña protegida. Por ley está eso en nuestro país. Entonces, aquí hay un escenario de compromiso que el MEC y el Ministerio de la Niñez debe asumir su rol, y también una responsabilidad luego de que sea esta persona, ojalá encarcelada, analizar. Los escenarios de aprendizaje, Paraguay no consiguió hasta el momento introducir tecnología como medio para los procesos de aprendizaje. Dicho esto, un smartphone o un teléfono inteligente que le damos a nuestros hijos no está preparado para ser usado en entornos pedagógicos. Eso es mentira. ¿Por qué, Quique? Porque siempre tiene que haber una intermediación única entre el alumno y la tecnología, el maestro o un sistema inteligente que proteja justamente ese proceso de aprendizaje. Porque el Internet es una puerta abierta a todo. Entonces, ante esta situación, tenemos que ser serios. ¿Por qué? Porque los padres le damos el celular a los niños. Esa es la primera aberración. Países como Corea del Sur, con el cual trabajo día a día, porque de noche estudio y trabajo con mis compañeros de Seúl, en el 2011 ellos ya hicieron la primera ley para el manejo del Internet en los entornos de aprendizaje. Estoy hablando del Internet. Después los dispositivos no son smartphones, son tablets o PCs que tienen filtro contrabélico y morbo. ¿Qué quiere decir? Está bien determinado qué dispositivo es para que el alumno aprenda o no. Porque si en ese caso el profesor usaba ese medio para este tipo de mensaje, 40 años de cárcel tiene Corea del Sur. A lo que voy, se tiene que marcar una medida contundente con este profesor, porque esto es común. Estamos naturalizando la violencia en un entorno donde, bien lo dijiste, la educación es un escenario de amor. La educación es un escenario que se tendría que dar en la casa. Y la escuela, la información y la formación de habilidades y el aprendizaje cotidiano de la cooperación y colaboración. Entonces estoy hablando de un aprendizaje colectivo e individual. Si voy a meter tecnología, es otra ingeniería. No es cierto que el Paraguay pueda meter un smartphone en un escenario de aula para que pueda permitir procesos competitivos de aprendizaje, Quique. No es cierto. Entonces, ahora, doctora sí. Shade, permítame interrumpirle en ese punto. ¿Hay una posición oficial de nuestro Ministerio de Educación y Ciencias con respecto al uso del celular? Bueno, en el 2011 se hizo ya una ley o una resolución del manejo, del cuidado y el manejo de los celulares en las salas de clase, y ahora se intentó hacer una ley nuevamente para prohibirlo. A ver, yo tengo claro de que un smartphone en manos de un menor es un peligro. Pero la tendencia uno va viendo de que es imposible prohibir ahora. Permitirle redes por los padres. Ahí sí que somos kamikazes los padres. Porque las redes no solamente está abierta el peligro de la sensualidad y la sexualidad. Las redes fueron diseñadas para generarte retención. Entonces, si un alumno tiene un teléfono que tiene una plataforma de redes,
Obviamente que el modelo de enseñanza que tenemos en Paraguay no va a generar ningún tipo de interés. Entonces voy a estar atendiendo nada. Quiere decir que ese teléfono genera distracción, por supuesto. ¿Cómo trabajamos en las escuelas privadas? No tengo experiencia en la educación pública, pero a nivel país, en el sector privado, nosotros los teléfonos dejan antes de entrar a la sala de clase y los dispositivos que usamos en sala de clase son mediaciones que tienen incluso plataformas de aprendizaje, pero no se puede usar internet para ninguna red. Está bloqueado, ni siquiera para WhatsApp. O sea, ellos no pueden chatear en la tablet de la sala de clase, no pueden chatear en la computadora. ¿Me siguen? Quiere decir de que esos filtros, y Corea del Sur, repito, que porque es un país que conozco mucho, Corea del Sur desde el 2010 desarrolla filtros para términos bélicos y morbos, para dispositivos o tecnologías educativas. Porque estoy hablando de tecnologías de comunicación y trabajo como son los teléfonos Smart. Entonces, si vamos a darle a los niños, tiene que ser bajo la responsabilidad de los padres. Pero los padres no están. Es un problema de la casa que tenemos que trabajar en las escuelas. Ese es un problema grave, Quique. El celular es un problema de las casas, no de las escuelas. Pero vos ves la violencia que se genera en las escuelas con esto, el bullying y todo. Lo menos que se hace son utilizados para procesos de aprendizaje. Yo no escuché un solo proyecto del MEC que diga, bueno, a través de estas tecnologías, llámese en smartphone, vamos a aprender robótica, mecatrónica, vamos a estudiar IA. No hay un solo proyecto curricular que obedezca. Entonces, cuando vos venís y me decís, vamos a usar en un entorno pedagógico, pero eso es un marco. La tecnología es didáctica. ¿Qué quiere decir? Es un medio para que vos aprendas. Entonces, primero tengo que prepararle a mi maestro para que sepa usar tecnología como medio de aprendizaje. Y tengo que tener una nube, tengo que tener un sistema de filtro, tengo que tener un sistema de evaluación en tiempo real. Entonces, no estamos haciendo bien las cosas desde hace 20 años. Doctora Sofía Scheid, le agradezco tanto este tiempo que nos ha dedicado. Tenemos al aire un zócalo que dice, que repite algo que usted dijo. El celular es un problema del hogar, no de la escuela. Le pido 2 minutitos de consideraciones suyas sobre esta idea. Lo que usted dice es que el chico viene del hogar con un celular en la mano y no hay un consenso o no hay reglas de interacción entre el hogar, el niño, el celular y el aula, y por eso se crean estas situaciones que suceden a un costado de la actividad pedagógica. Por supuesto, justamente, repito, el Paraguay necesita de una política sustancial de incorporación de tecnología en aula. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué voy a meter tecnología? ¿Y qué dispositivo? ¿Y qué medios? ¿Y qué didáctica? ¿Y qué formación docente? ¿Dónde entra ahí un celular smartphone? En ningún momento dije. El smartphone o toda esta tecnología, por eso es TIC, tecnología de la información y comunicación, que fue desarrollada hace mucho tiempo, pero nosotros por eso hablamos de tecnologías educativas. Tiene otro performance, otro desarrollo. Entonces, es necesario que nos pongamos bien claro qué significa tecnología en aula, qué significa entornos pedagógicos mediados por tecnología, qué ingeniería tiene que tener el sistema educativo, llámese nube, llámese plataformas inteligentes, y hoy día hablamos de IA. La gente usa IA, el alumno usa de atajo, te presenta un proyecto espectacular, pero no aprendió ni siquiera a hablar y a leer. ¿Por qué digo eso, Quique? Porque la IA generativa está ocupando el espacio del intelecto del paraguayo. Voy a hablar de Paraguay. ¿Por qué? Porque así como nosotros entrenamos a modelos de IA con el lenguaje, porque ¿qué pasó con las máquinas que comenzaron a entender el lenguaje humano? Ellos comenzaron a aprender y tantos datos aprenden más rápido. ¿Qué pasó con el intelecto humano, el cerebro del paraguayo? No fue formateado desde temprana edad. ¿Con qué? Con el lenguaje. El lenguaje es la herramienta para el formateo del cerebro. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros llegamos a tener datos de que de cada 100 alumnos de 15 años, 70 no leían. ¿Qué quiere decir? Si yo no leo a los 15 años, no desarrollé lenguaje, lectura,
capacidad fonética, paquete léxico, cantidad de palabras. Eso es lo que hace hoy la IA. Tiene una capacidad de generar textos, de generar videos, mucho más rápido que el cerebro común del paraguayo. Entonces, no está perdida la batalla. Tenemos que comenzar a generar un sistema educativo que medie tecnología para asegurar los aprendizajes, apilar conocimiento y que haya un desarrollo real del cerebro paraguayo, del paraguayo. Eso es fundamental. Y ahí no está el smartphone, porque es un teléfono de comunicación y trabajo. Doctora Sofía Shade, le agradezco mucho estos minutos tan valiosos que ha compartido con nosotros. Soy la agradecida y tenemos tiempo, nunca es tarde. Sofía Shade, una evangelizadora de la digitalización de la educación en entornos seguros. Esa seguridad que no existía y quizás sigue no existiendo en el mundo, en la cotidianidad del mundo escolar, donde es prácticamente imposible imaginar un adolescente que no tenga un celular. Un adolescente paraguayo sin celular es casi un adolescente mutilado, no tiene vida social, no tiene capacidad de interconexión, es el más pobre entre los pobres. Así que parece que las familias y las escuelas y los maestros deben hablar del tema de la omnipresencia del teléfono celular, del teléfono smart en la vida de nuestros niños, preadolescentes y adolescentes. Hacemos una pausa. Bueno, amigos, hacemos agenda. Subsunción del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de la Juventud y Ministerio de la Mujer en un Ministerio de la Familia. Asunto que está resquebrajando el frágil equilibrio, la frágil convivencia dentro del bloque dominante del Partido Colorado y del partido de gobierno, que es el cartismo. Hay posiciones enfrentadas que hacen que una persona de escaso valor, como Gustavo Leite, aparezca como una especie de Illuminati, de una avanzadilla dispuesta a luchar por sus ideales y confrontar con el propio presidente de la República. Lo hace porque es un alcahuete de Cartes. Nada de lo que dice Leite está lejano de lo que piensa Cartes. Así que cada vez que Cachito mueve la boquita, es Nisugan Cartes el que está diciendo voy a hacer el Ministerio de la Familia, aunque el presidente no lo quiera. En fin, cosas que están pasando. Luego, si compartimos un poquito nuestra pantalla de trabajo acá, tenemos un tuit de la 780 AM que habla de que en su sesión de hoy el Senado de la Nación aprobó la creación de una comisión de investigación de la mafia de los pagarés. Y también hubo pronunciamientos y apoyos y endosos que vinieron, digamos, de enlaces interinstitucionales entre el gobierno local de la ciudad de Asunción y el Parlamento mediante la siempre hábil movimentación de esta jugadora tan interesante y tan estratégica del Congreso Nacional, que es la senadora Lilian Samaniego. A instancias de Lilian Samaniego, concejalas municipales de Asunción, legisladoras municipales asuncenas, presentaron una nota al Senado expresando su rechazo a la eliminación del Ministerio de la Mujer. Así que tenemos mafia de los pagarés, Ministerio de la Mujer como un espacio que debe preservarse en la gran discusión pública. Y luego, como mar de fondo, las consecuencias todavía ilegibles de la guerra de tarifas que emprende contra el planeta Tierra un señor que se llama Donald Trump. Estos tres asuntos, más Cerro Palmeira, habrá... ¿Cómo la pasarán los hinchas cerristas o los barras cerristas que se fueron a acompañar al equipo? ¿Habrá seguridades para los espectadores? ¿Habrá garrotes? Porque ya tenemos la experiencia de que cuando van equipos argentinos o de otro país, no es que los barras de los equipos brasileños agreden a los visitantes. La policía garrotea a los visitantes. ¿Qué suerte correrán los hinchas de Cerro Porteño? ¿De qué manera manejará? Asunto delicado para la Conmebol, con un presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, un poco precarizado después del episodio Tarzán y Chita. Hablemos de esto mañana, ¿sí? Buenas noches, muchas gracias.
Señoras, señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Javier Milei en Paraguay. ¿A qué vino? ¿Por qué vino? ¿Qué cosas empujaron a Milei a Paraguay? Algunas tapas de diarios argentinos nos dan la idea. Miremos. En la antesala del paro, la CGT se movilizó en apoyo a los jubilados bajo fuerte operativo de seguridad. Las columnas de los gremios colmaron los alrededores del Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados. Es miércoles de jubilados y esta va a ser una semana de movilizaciones. Un diario del progresismo argentino, página 2, dice: masiva marcha de la CGT en apoyo a los jubilados en la previa del paro general. Podemos volver un ratito a piso. Recuerden que cuando primero salieron los jubilados y los apaleó la policía de Patricia Bullrich, la policía de Milei, luego aparecieron las hinchadas, los barra bravas para algunos, de algunos clubes a proteger a los jubilados, y en esa ocasión se decía: ¿dónde están los grandes gremios de los trabajadores? Bueno, aquí ya tenemos masiva marcha de la CGT en apoyo de los jubilados. Entonces pareciera que don Javier vino a respirar aire fresco en Asunción porque Buenos Aires está un poco sofocante. Pero hay que ver qué dicen algunos medios audiovisuales argentinos. Vamos a ver qué dice D-News, por ejemplo. Tomemos imagen y sonido. ¿Por qué Milei decide visitar a Peña en este momento? Bueno, hay una razón central: flexibilizar el Mercosur, cambiar las reglas del bloque, formar un frente con Paraguay y con Uruguay para desafiar a Brasil y para quebrar la línea brasileña que quiere seguir haciendo del Mercosur un bloque totalmente proteccionista que le sirve hasta ahí a Brasil y a los industriales brasileños, pero que le sirve de poco en las condiciones en las que está a la Argentina, a Paraguay y a Uruguay. ¿Por qué empieza por Paraguay? Porque obviamente hay muchas más afinidades ideológicas con Santiago Peña de las que hay con Yamandu Orsi. Obviamente habría sido interesante esta misma reunión y estos mismos intentos el año pasado, cuando en Uruguay estaba Luis Lacalle Pou. Bueno, en ese momento la agenda de la Argentina estaba más lejos del Mercosur. ¿Por qué hoy la agenda argentina está mucho más centrada en el Mercosur? Dos razones. Una: toda la crisis desatada por Estados Unidos y su guerra de aranceles está acelerando los pasos para la posibilidad de que se concrete el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Qué es lo que piensan los líderes europeos que antes veían más lejano el acuerdo con el Mercosur? Bueno, tenemos que hacernos fuertes frente a la amenaza que representa la pérdida del mercado estadounidense o un mercado estadounidense que se cierra. Una forma sería armar un mercado común mucho más importante, como sería el que incorporaría a los países del Mercosur, sobre todo incorporando a Brasil y a la Argentina con el peso específico que tiene el Brasil principalmente y Argentina en menor medida. Esto es parte del cálculo que hace este periodista de D-News de las razones por las cuales vino Milei a Paraguay. ¿Dónde no están ni Milei ni Santiago Peña? En la cumbre de la CELAC, donde hay 11 presidentes y más de 30 cancilleres. ¿Qué hizo Paraguay con la CELAC? Le mandó una señal de desprecio, le mandó una funcionaria de tercer o cuarto nivel. ¿No cree Peña, no cree Ramírez Lescano que hay que ir a sentarse en la CELAC, aunque sea poniendo cara de culito como diciendo nosotros somos Washington Boys? Pero sentate a escuchar cuál es el pulso de América Latina y de los liderazgos genuinos de América Latina. ¿Le vas a discutir el liderazgo a Lula? ¿Le vas a discutir el liderazgo a Sheinbaum? Hay que escuchar estas voces en este momento en el que el mundo necesita norteos y que las regiones deberían poder abroquelarse alrededor de ideas útiles para protegerte de este ataque brutal de los Estados Unidos. Sin embargo, Paraguay manda poco menos que al ascensorista a la reunión de la CELAC. Y estos dos, Milei y Peña, se reúnen para hablar de algunos asuntos. ¿Qué asuntos? La construcción del puente Pilar Puerto Cano, que está financiado por la CAF. También hay otro puente
que une Pozo Hondo con la ciudad argentina que está enfrente, la redinamización del paso Añacuá, las obras de Añacuá necesarias para ampliar la capacidad energética de Yacyretá, Añacuá, y luego flexibilización de paso aduanero en la zona sur, en Encarnación, básicamente. Algunos de los temas que hablaron, no sé por qué decidieron no contar eso en la conferencia de prensa, pero se habló en lo particular. Pero es como que Milei está buscando un asociado. Lo perdió la calle Pou, se quedó solo con Peña, al que no le daba mucha pelota, y ahora es su amiguete. A ver si se crea hay una potenciación entre Paraguay y Argentina, mientras el resto de América Latina, 11 presidentes, 30 cancilleres, están sesionando en la CELAC. Hacemos una pausa. Señoras y señores, gracias. Regresamos para darle continuidad a esta intención de diálogo, de reflexión sobre las cuestiones sobresalientes. A veces no son goles que tenemos que cantar, no somos periodismo deportivo. Si en todo caso son los goles en contra de nuestra marcha como sociedad. Vamos a saludar al abogado y gremialista Juan Sosa Vareiro. Doctor Sosa, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Quique, para vos, para tu teleaudiencia, un gusto y mis respetos poder compartir un poquitito con ustedes las reflexiones que siempre nos llaman en este mundo del derecho. Muchas gracias, doctor Sosa. Querría con usted ya conectado en esta conversación reproducir lo que decía esta mañana en la plenaria de la Corte Suprema de Justicia el magistrado Martínez Simón, en un comunicado que sería un poco un encuadre de lo que regirá la conducta y la pauta de actuación de la propia Corte Suprema de Justicia en el famoso caso de la mafia de los pagarés. Adelante con el material. Ante la situación generada por denuncias sobre irregularidades que se habrían producido en juicios ejecutivos tramitados ante juzgados de paz y en relación a las solicitudes de suspensión o anulación genérica de embargos y juicios, en estricto apego al marco legal vigente en la República del Paraguay, la Corte Suprema de Justicia aclara a la ciudadanía en general y a la comunidad jurídica en especial cuanto sigue. Es fundamental precisar que conforme a la normativa paraguaya, no resulta jurídicamente viable disponer la suspensión o revocar de manera generalizada, por medio de una disposición administrativa, alguna medida cautelar que haya sido trabada en el marco de algún proceso judicial. Del mismo modo, tampoco es posible anular la tramitación de juicios ejecutivos de forma indiscriminada o genérica, ya sea por disposición de la Corte Suprema de Justicia o por autoridades externas al Poder Judicial. De procederse de la manera indicada, ello implicaría una clara transgresión a normativa constitucional que rige la vida de nuestro país. En tal sentido, debe recordarse lo dispuesto en el artículo 248 de la Constitución de la República, que de manera categórica dispone que en ningún caso los miembros de otros poderes del Estado ni otros funcionarios pueden arrogarse atribuciones judiciales ni intervenir de cualquier modo en los juicios que se tramitan en el Poder Judicial. Es un principio fundamental la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad No, supongo, doctor Juan Sosa Vareiro, que no puede discutirse el encuadre legal de esto que alega en nombre de sus colegas el doctor Martínez Simón, una cuestión incuestionable, con el librito en la mano. Pero con el librito en la mano, en marzo del 2020, el Poder Ejecutivo de la Nación, en aquel momento, con el presidente Mario Abdo Benítez, dijo: todos los ciudadanos encerrados en sus casas. Y el librito de la Constitución no dice eso, pero estábamos en una pandemia, es decir, se reconoce que hay una situación de carácter excepcional que obliga a medidas excepcionales, a un consenso o pacto social para precautelar bienes superiores como la propia vida. Creo que por eso no hubo una rebelión ciudadana de decir: ¿y por qué usted me va a conculcar mi derecho de circulación o de trabajo o de actuación pública? Me niego porque la Constitución me ampara. Nos quedamos todos guardaditos en nuestras casas. Entendimos que había una cuestión de rango superior, aceptándolo resignadamente o un poco enojados, nos quedamos en nuestras casas. Bueno, yo
¿creería, doctor Juan Sosa Vareiro, que la Corte Suprema de Justicia, que se escandalizaba? Un mes atrás el magistrado Víctor Ríos recibía un informe de superintendencia que le decía que solamente en el año 2024 habían ingresado casi 75.000 nuevos casos con las características propias de la mafia de los pagarés, y que de esos 75.000, 39.000 estaban en un solo despacho de una sola jueza, de la jueza Civils. O sea, si esto no es pandémico y si no hay una solución pandémica, ¿qué es lo que nos está pidiendo a los ciudadanos y principalmente a los afectados la Corte Suprema de Justicia? Bueno, en primer lugar, Quique, quiero comenzar mi opinión expresando de que a través del Poder Judicial de la República del Paraguay, un poder del Estado con su propio sistema, un poder del Estado con sus propias autoridades y un poder del Estado con su propia estructura, a través de este poder de la República se le estafó a miles de ciudadanos paraguayos. Se utilizó la infraestructura del Poder Judicial, se utilizaron a miembros del Poder Judicial, se utilizaron a funcionarios del Poder Judicial para estafar a ciudadanos paraguayos que deberían ser protegidos por este poder del Estado. Razón por la cual creo que la Corte Suprema de Justicia, como primera medida, debería de asumir su parte de responsabilidad y culpa al haber, de alguna u otra forma, por acción u omisión, permitido que miles de compatriotas sean estafados a través de un poder que tiene la obligación de defenderlos. Entonces, haciendo esta aclaración y asumiendo responsabilidades, tenemos que entender que así como existirán casos de gente que realmente tenía deudas, también existen miles de casos de personas que fueron burladas, engañadas, estafadas e incluso con producción de documentos falsos llevados a procesos ejecutivos donde, violando todo tipo de garantía constitucional, porque acuérdate, Quique, que el derecho a la defensa es un derecho constitucionalmente amparado, violando todo tipo de derecho constitucional, fueron prácticamente arrebatados en sus derechos y en su patrimonio. Por lo tanto, coincido contigo, esto no es un problema cualquiera, esto es un problema grave, donde hay una responsabilidad directa del administrador principal del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, creo que darle una salida meramente semántica o amparándonos en el respeto al proceso, que yo defiendo todo lo que puedo defender, pero tampoco puedo defender lo indefendible cuando veo que con ese proceso están perjudicando a mis ciudadanos, a mis colegas, están perjudicando a quienes el Poder Judicial tiene la obligación jurídica y ética de proteger. Ese es el problema, Quique, y eso es lo que yo no veo que se esté asumiendo. Y como bien lo dijiste, aquí existe nada más y nada menos que un lapidario informe encargado y recibido por la propia Corte Suprema de Justicia. No estamos ante un chisme, o no estamos ante una información falsa, o ante un contenido de redes sociales. Estamos ante algo que se inició en la propia Corte. Entonces me pregunto, ¿es la posición más correcta pretender derivar al procesalismo o a la burocracia algo donde yo, como administrador de un poder del Estado, soy responsable? Esa es mi pregunta, Quique, y con eso te respondo la primera parte. Doctor Juan Sosa Vareiro, y si me acompañan los compañeros de Español Técnico con nuestra pantalla acá de la cuenta ex Twitter, donde se reproduce lo que dijo, lo que leyó el doctor Martínez Simón, que dice, casi al terminar la nota, dice Martínez Simón: se exhorta a las personas que se consideren afectadas por supuestas irregularidades en juicios ejecutivos o de cualquier otro tipo
a recurrir a los mecanismos legales existentes y a buscar el asesoramiento de la Defensoría Pública o de abogados particulares para analizar su situación y ejercer sus derechos de manera adecuada. Y aquí pareciera que falta un poco de pedagogía. Digamos que tenemos que dividir un poco la casuística y decir acá, sí, yo reconozco. Yo, o sea, como una señora que el otro día en la audiencia pública dijo, presté 2 millones y terminé pagando 120 millones. Por ejemplo, ¿verdad? La persona que sí reconoce que el origen de todo es una deuda que voluntariamente va y contrae y que por X situaciones de la vida se multiplica hasta convertirse en una deuda monstruosa que termina costándole la casa, el embargo de todos sus ingresos, etcétera, etcétera. Luego los casos de personas que dicen, esta deuda yo ya la pagué toda, ¿por qué me vuelven a demandar por la misma deuda? La repetición. Y la tercera es la persona que dice, me están sacando plata de mi tarjeta de débito por una deuda que yo no contraje. Pareciera que hay que hacer un poco de pedagogía y la Corte Suprema de Justicia tiene que decir, si a usted le pasa esto, repetición de deuda, usted es víctima de este delito o de este crimen y usted tiene que, a través de un abogado, ir a presentarse a tribunales y decir, reclamo esto contra esta empresa y este es el delito. Si es repetición de deuda, esto. Si es documento fraudado, es esto. Y si es usura, es esto. Porque simplemente decirle a una maestra que está allá en el fondo de Paso Yobay, que pobrecita se enteró meses después que le estaban sacando la plata, no le están diciendo absolutamente nada. Vete vos, pareciera ser que es la mejor síntesis de lo que dijo hoy la Corte Suprema. Ella es Echande. Incluso, Quique, tu comentario hasta tendría lógica para la gente que se enteró. Acordate que hay miles y miles de casos en que las notificaciones nunca llegaron. Notificaciones voladoras de personas que hasta ahora probablemente no sepan que están demandadas, que ni siquiera pudieron acceder a un expediente o acceder a su defensa, sin hablar de los miles de expedientes que hoy están en poder de personas privadas o empresas privadas y que nunca estuvieron dentro de los juzgados. Empresas privadas que tenían sus propias piezas llenas de expedientes judiciales. Empresas privadas que tenían como oficinistas a miembros del Poder Judicial. Empresas privadas que hacían notificaciones voladoras y aún sabiendo eso, se aprovechaban para llevar adelante embargos en absoluta indefensión. Acordate, Quique, que hay miles de ciudadanos que hasta ahora probablemente ni lo sepan, pero están metidos dentro de demandas en las cuales, de alguna u otra forma, la responsabilidad procesal es del Estado a través del Poder Judicial. Y con respecto a lo que acabas de decir, yo creo que los señores ministros de la Corte tendrían que tener un poco de empatía con esta ciudadanía avasallada por defectos de forma y defectos de trabajo de la institución que ellos representan y por lo menos habilitar una situación especial en la cual, en vez de que tengamos que recurrir a defensores privados o defensa pública, la propia Corte dentro de su auditoría establezca algunos mecanismos de masificación de pedidos de anulación de embargos y levantamiento de cauciones que correspondan en derecho y al mismo tiempo instruir a sus jueces a que también lo hagan de oficio como la ley lo permite, Quique, ya que estamos hablando con el documento en mano o el libro en mano o el código en mano, hay que recordarle a los señores ministros que también el Poder Judicial puede actuar de oficio cuando encuentra irregularidades. ¿Qué pasa con expedientes donde ni siquiera se han constatado la existencia de correlación en las fechas? ¿Qué pasa con los expedientes que nunca se notificaron? ¿Qué pasa con los expedientes que son absolutamente falsos en cuanto a la propia elaboración del mismo? Pueden anular de oficio y los embargos pueden ser levantados de oficio por esa anulación. O sea que si tenemos voluntad jurídica de tener una posición de empatía con la ciudadanía, tenemos también los recursos y los resortes procesales que pueden evitar más costos y más dilación al exigirle al ciudadano que por error del propio Poder Judicial está en una demanda que no debería estar, que tenga que gastar otra vez o perder su tiempo en defenderse a lo que nunca puede haber ocurrido. Utilicemos los recursos y los resortes que la propia ley nos da.
Y eso lo sabemos los abogados, lo saben los señores ministros, lo saben los jueces y también lo sabe la gente que pueda de alguna u otra forma ayudar dentro de este gravísimo problema. Pero te vuelvo a preguntar, ¿es justo tirarle al ciudadano toda la carga de un error que nosotros como miembros del Poder Judicial tuvimos que haber evitado? Yo creo que no. Entonces tenemos la obligación de ayudar con empatía, con trabajo, con el código en la mano, pero también utilizando a favor del ciudadano los recursos procesales y no solo pedirle que vaya y busque cómo defenderse. Doctor Juan Sosa Vareiro, me viene a la mente una conversación que tuve con el querido Alcide González Montanaro. Un verano donde había un boom del acondicionador de aire. El paraguayo término medio saltó del ventilador al acondicionador de aire. Y hablando de eso con Alcides, le dije, che, Alcides, esto tiene que ver con que hay una nueva clase media, donde hay un marido profesional más una esposa profesional, los dos trabajan y tienen un ingreso diferente. Y él me agregó un dato interesante. Me dijo, bueno, puede ser eso, seguramente eso, pero también está el componente del crédito. Están los ingresos que generan y está su capacidad de contratación crediticia. Y luego me enteré por vía de terceras personas en algo que retrata muchísimo la calidad personal de Alcides González, que se le acumulaba en el departamento de cobranza una pila así de documentos que no se podían honrar, ¿verdad? Y que él mandó a hacer un estudio muy detallado de por qué no se pagaba. Y que logró establecer que había personas que se compraron algo, se le enfermó la mamá, tuvo que atender gastos hospitalarios, otro perdió el trabajo, a otro le robaron, otro se enfermó, qué sé yo. Cuando él encontró casos de interés humano como la razón por la cual la persona no pudo pagar, rompió los pagarés. En aquel tiempo rompió pagarés por más de 6.000 millones de guaraníes. Hablamos de 20 años atrás. Es decir, ya había una masa de documentos de crédito que estaba circulando como parte de esa forma de hacer comercio. Tanto es así que hoy, doctor Juan Sosa Vareiro, no nos extraña que hay gente que nos diga, sí, yo saqué el crédito en el año 2004, te dice la gente. Es decir, que toda esta cuestión de que la gente contrataba los préstamos en las financieras, que luego las financieras, para no caer en el score de calificación de la superintendencia de bancos, se desprendían de esa cartera tóxica vendiéndola a un precio inferior al precio facial a compañías de recuperación de crédito o a bufetes de abogados, y ahí comenzó la historia. Hasta que los perros se pusieron creativos y comenzaron a repetir demandas sobre deudas canceladas, y comenzaron a tener un departamento de forjas y falsificaciones de documentos, y nuestro sistema financiero, además del efectivo, además de la tarjeta de crédito, además del pagaré, comenzó a tener unas nuevas cuasimonedas que eran los pagarés repetidos y los pagarés falsificados. Con lo que le digo finalmente, que este asunto tiene como mínimo, es un chico de más de 20 años de edad. No puede ser que nuestros experimentados magistrados de la Corte Suprema de Justicia se estén enterando ahora de que esto sucede. Para mí, por lo menos sucede hace 20 años. Hace más incluso, Quique. Yo te digo, yo soy de la promoción 2002 de la Facultad de Derecho. Yo trabajo desde el día que me recibí. Cuando me fui a mis primeros casos, ya me iba a los famosos juzgados de paz y preguntaba por los expedientes cuando habían cuestiones de pagaré por medio. Y ya hace más de 25 años te aseguro que la historia era que tenían que traer el expediente porque estaba en la empresa de servicio que demandó o en la oficina del abogado. Eso te lo aseguro porque lo he vivido. Pero tocando un punto muy importante que acabas de tocar y uniendo con lo que dije, que de oficio tiene que actuar la justicia. Recordemos que un pagaré vale 4 años nomás, Quique. ¿Qué pasa con los miles de pagaré vencidos que se demandan y se hacen la vista gorda y dejan correr con notificaciones voladoras? ¿Por qué ya la Corte no ordena de oficio a todos los jueces de la República que revisen sus expedientes y si encuentran documentos vencidos, que ellos mismos de oficio retrotraigan y anulen los procesos?
¿Por qué la Corte Suprema no instruye a la superintendencia a que haga un informe detallado de cada uno de los documentos que están en cada expediente y puedan decirnos cuáles de los miles de expedientes tal vez ya podríamos revocar por propios errores procesales? ¿O por qué no nos ayuda la Corte Suprema de Justicia estableciendo como un requisito fundamental que en la primera providencia el juez ya pueda hacer una valoración sobre la validez o no del instrumento? Porque aquí tenemos que tener en cuenta, y vuelvo a repetir, existen recursos procesales con los que se puede ayudar al justiciable. No le enviemos al justiciable al mar de la burocracia. Tratemos de traerle a tierra firme. Y así como hay muchos artículos que complican el proceso, también hay muchos que simplifican y hoy, en este caso particular, pueden ser aplicados en favor de aquel que ha sido perjudicado por el Poder Judicial y a través del Poder Judicial en su patrimonio, en sus derechos. Creo que es una obligación que tiene la Corte y nosotros también, como miembros de la sociedad de justicia, tenemos la obligación de complementar y ayudar en eso. Pero necesitamos asumir responsabilidades y demostrarle al justiciable que tenemos esa voluntad política. Y eso lo estamos viendo, y con el discurso que hoy vi, tampoco siento que esa voluntad sea la que está llegando. Y mucha pena me da porque nuestro Poder Judicial, además de lo desprestigiado que está por la corrupción, hoy empieza a perder el prestigio en cuanto a la credibilidad de sus autoridades. Y eso es muy preocupante para nuestro sistema de justicia. Doctor Juan Sosa Vareiro, le agradezco mucho estos minutos que ha compartido con nosotros. Mi respeto para vos y para tu audiencia siempre. Bueno, amigos, vuelvo un poco a un razonamiento del inicio. Aquí la Corte Suprema de Justicia o finge demencia o tiene un error diagnóstico muy grande. Esta es la pandemia del Poder Judicial de Paraguay. La mafia de los pagarés es su COVID-19 y ellos no admiten la dimensión del problema, la gravedad y profundidad del problema. ¿Qué se tendría que hacer en una situación así? Quizás sentados en una mesa política, en una mesa con legisladores, por ejemplo, alguno le diga al presidente, al señor Diesel, señor Diesel, usted sabe que las compañías telefónicas que son licenciatarias de licencias del Estado paraguayo para el uso del espectro radioeléctrico tienen en algún lugar de sus contratos de permisos de licencia de explotación de frecuencias eventuales obligaciones con el Estado paraguayo. ¿Por qué no lo usamos a los grandes operadores de telefonía móvil que tienen en un país que tiene 100% de teledensidad? ¿Qué significa eso? Que somos 6.200.000 personas y hay 6.200.000 líneas de celulares por lo menos que están habilitadas. Es decir, si alguien puede llegar a toda la población son las compañías de telefonía móvil. La Corte Suprema de Justicia le llama al Departamento de Relaciones Institucionales de TIO, de personal, de Claro, y se sienta así, por favor, ayúdennos. ¿Qué les parece si ustedes, a través de sus comunicaciones de WhatsApp o de los medios que tengan, le escriben a las personas y digan, si usted es un afectado por la mafia de los pagarés, puede llenar este formulario donde describe su caso, qué tipo de situación se trata, una deuda pequeña que se convirtió en una deuda gigante, una deuda que ya pagó que le vuelven a reclamar el pago, o una deuda que usted no contrajo y que parece que le falsificaron los documentos. Llene este formulario y nosotros vamos a remitir algo que active, que reconozca la dimensión del problema. No pueden decir, forme fila y a su turno le vamos a atender. Porque aquí estamos hablando también de que muchos de los perjudicados son jubilados. Son, respetuosamente, viejitos que viven de ese ingreso y la mayor parte de ese ingreso les sirve para comprar sus medicamentos. Si porque le están sacando por embargos un tercio o un cuarto de esos ingresos, que un jubilado del magisterio gran cosa no saca, tenía 4 millones y ahora saca 2 millones, no puede comprar sus medicamentos y a veces esos medicamentos son la diferencia entre la vida y la muerte. La mafia de los pagarés probablemente ya mató gente bajo esas circunstancias y va a seguir matando gente si es que la Corte Suprema de Justicia cree que este es un asunto más y preséntese en ventanilla y venga con su abogado y el día que me quieras le vamos a atender y de por ahí tiene algún resarcimiento así no se puede tratar. El problema es demasiado
demasiado grande y es una descalificación demasiado grande que nosotros, los desconfiados profesionales, los que recibimos un salario para desconfiar, desconfiamos que están metidos hasta el moño en la mafia de los pagarés, que parte de los millones de dólares que están sacando ilegalmente llegan a los bolsillos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. No tengo ningún problema en pedirle disculpas en todos los idiomas que manejo si llego a estar equivocado. Pero hoy pienso que esta displicencia, que este rigorismo reglamentario de pase por caja, forme fila, es una evidencia más de que la Corte es beneficiaria de la mafia de los pagarés. Hacemos una pausa.